Ok, amigos, chicos y chicas de YouTube, me presento, le habla Hanner Zabaleta desde Turbaco, Bolívar, Colombia. Bueno, en este video vamos a enseñarle cómo esconder ese hilo que estoy agarrando, cómo esconder ese hilo del llavero para moto. Vamos a enseñarle. De antemano te pido que me colabores, suscríbete a mi canal si no te has suscrito, activa la campanita para que sepa cuando subo un video, comparte el video con tus amistades, en tus redes sociales, para seguir creciendo y para llegar a los 1000 suscriptores. Bueno, como podemos ver, aquí vamos a empezar la letra C de la letra Colombia. Entonces vamos a coger el hilo que sobra, ok. Bueno, vamos a esperar y le voy explicando poco a poco, le voy enseñando cómo esconder el hilo que sobra, ese hilito pequeñito que ustedes ven ahí, ok. Bueno, vamos a coger ese hilo. El hilo donde va la mostacilla debe ir arriba. Es decir, sí, arriba. Ese hilo tiene que ir abajo. Ahí lo vamos escondiendo. Poco a poco lo vamos escondiendo. Y así queda el agarre cuando uno lo empata más seguro. Bueno, en este caso casi siempre nos debemos ayudarnos con una pincita cuando se nos aprieta eso. Bueno, aquí vamos. Ese hilo que estoy tocando tiene que estar debajo del hilo donde encestamos la mostacilla. Tiene que estar debajo. Y ahí poco a poco vamos escondiendo y se va minimizando el hilo. Recuerde que estamos haciendo trabajo en mostacillas, llavero, aretes, manillas, tobilleras, gargantillas, para que estén apoyando. Recuerde que siempre va a ser debajo el hilo pequeño nunca puede estar arriba del hilo donde colocamos las mostacillas, ok. Siempre tiene que estar debajo. Ahí terminamos de hacer la letra C, la primera letra C de Colombia. Mire, se lo pongo la cámara más lejos, vea. Esta mostacilla que está ahí encestada, mire que está arriba y el hilo pequeño está debajo. Bueno, ahí se ve claramente. Ve claramente. Ahí lo jalé para que... Lástima que puse la camarita un poquito lejos, pero ahí se pudo ver, se pudo apreciar que el hilo que estamos escondiendo está debajo. Así que mi compañero youtuber, familia, espero que esta pequeña explicación, este pequeño tutorial de cómo esconder el hilo que sobra sea de mucho aprovecho. Ahora vamos a proceder a hacer la letra O. Comparte el video, apóyame, suscríbete, así como tú una vez empezaste y fuiste creciendo poco a poco. Ayúdame y apóyame a seguir creciendo también.
en este canal. También tengo un canal de YouTube, pero en este canal predico la palabra de Dios, comparto la palabra de Dios. Así que mi querido amigo, si tú me quieres apoyarme en ese canal también, se lo agradezco. Si lo quiere compartir, sería de muchísima ayuda para mí. El canal del otro YouTube se llama Por una promesa caminando en fe. Por una promesa caminando en fe. Así se llama el otro canal. Solamente encontrarás video de prédicas y más adelante será de testimonio. Y en Facebook también me vas a encontrar así, Por una promesa caminando en fe. Te pido que te suscribas también, que me apoye con el canal, compártelo para seguir creciendo. Ahí como mire, el hilo que sobra está por fuera. Mira, estoy colocando la cámara más cerquita, mira, está por fuera, para que sepan, mira. Ahora ¿qué vamos a hacer? Subimos el hilo de la mostacilla, que vamos a poner la mostacilla, la subimos y el pequeño lo bajamos. Mírenlo, ahí está. Lo bajamos. Entonces procedemos a colocar la mostacilla. Miren, ahí está abajo del hilo donde colocamos la mostacilla. Ahora procedemos, colocamos la mostacilla para terminar la letra O y pasamos por abajo. ¿Se dieron cuenta? Ahí se va minimizando poco a poco el hilo. Se va acortando, por decirlo de cierta manera, por decirlo así, de esa forma. Así que te invito, trabajo en mostacilla, aretes, llavero para moto, llavero normal, manillas, tobilleras, gargantilla. Dime qué video quiere que suba. Apóyame, no te quedes callado. Comenta. Déjame en la caja de comentarios de qué país lo estás viendo, de qué ciudad lo estás viendo. Suscríbete, compártelo. Recuerden que esto es un trabajo que se demora, que es largo. Pueden que yo no edito los videos como un profesional, pero la idea es no editarlo como un profesional, sino enseñarle que el video sea pedagógico para ustedes y sea de mucha ayuda. Dense cuenta, miren lo que sobra del hilo. Miren lo que sobra del hilo, ahí quedan como 1 centímetro de largo. Y ustedes se dieron cuenta el largo que tenía. Así que espero que este video, este pequeño tutorial les sea de ayuda, de muchísima ayuda. Cómo esconder el hilo que sobra. Ya cuando queda un pedacitico, así como está quedando ese, ya cuando queda un pedacito, dense cuenta que lo tenía arriba y me he corregido, ve ahí. Cuando queda un poquitico, si se nota afuera un poquitico, y ahí sí con el yesquero te ayuda, lo quemas. Pero ya no es, ya es poco. Ahí procedemos a hacer la letra L, col. Hay una mostacilla que son pequeñitas y toca ayudarlo con la pinza cuando se pone así que no quiere pasar el hilo. Ahí estamos. Dense cuenta, mire cómo quedó de pequeñito. Cómo quedó de pequeñito después que tenía un largo como de 2 centímetros y medio. Más o menos a 3 centímetros más o menos. Ahí pasamos la última y queda totalmente escondido. Queda totalmente escondido, chicos y chicas. Dense cuenta, miren.
Mire, quedó una miguitica, un pedacitico solamente. Tú vuelves a hacer, pasar el otro hilo, ese pedacito se quema. Ese pedacitico se quema. Así que le comparto este video con mucho amor, con mucho cariño. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Espero que sea de mucha ayuda. Y espero que también me apoyen, me ayuden con este video, con el canal y con el otro canal también, por una promesa caminando en fe. Pero que me ayuden. Así que, amigos, nos estamos viendo en un próximo video de la segunda parte de la terminación de este llavero para moto. Así que creo que en una semana estaré subiendo la segunda parte de la terminación de este llavero. Segunda parte, llavero para moto. Así que espero que este pequeño tutorial sea de mucha utilidad para ti. Bueno, aquí en este pedacito de hilo donde está la B, el hilo no me alcanzó. Nos vemos en un próximo video.